Todos los casos que hemos visto hasta este momento son de movimiento en dirección horizontal, es decir, en cualquiera de estas dos direcciones. Hemos visto móviles que avanzan o que persiguen a otros móviles. Y que van acelerando o van frenando. Pero ahora vamos a ver móviles que se desplazan en estas direcciones. Ya sea que se lancen hacia abajo, que se dejen caer o que se lancen hacia arriba. Puede ser el caso de alguien que esté en la cima de un edificio y lance una pelota hasta que caiga al suelo. Puede ser que la deje caer o puede ser que la lance con una cierta fuerza, con una cierta velocidad. También puede ser que estando en la cima del edificio o estando sobre cualquier superficie, lance el objeto verticalmente hacia arriba. Esta clase de movimiento es conocida como movimiento vertical. Y tiene relación en cuanto a ecuaciones y en cuanto a naturaleza con lo que habíamos visto previamente de movimiento horizontal. Porque al igual que en el movimiento horizontal, hay móviles que se desplazan de manera acelerada o de manera desacelerada. Ya vamos a ver que las ecuaciones son muy similares. Para el movimiento horizontal, teníamos las siguientes ecuaciones. La rapidez final es igual a la rapidez inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Recordemos que usábamos el signo más cuando era movimiento acelerado y el signo menos cuando era movimiento retardado. La rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Y la distancia es la rapidez inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Usando igualmente el signo más si es acelerado el movimiento y el signo menos si está desacelerando o frenando. Además teníamos para movimiento horizontal la opción de que la velocidad fuese constante, es decir, que no existiera aceleración. Para esos casos, la rapidez era igual a la distancia sobre el tiempo. Tenemos entonces este repaso. Las ecuaciones para velocidad constante o rapidez constante y las ecuaciones para rapidez variable en el caso de que exista aceleración o frenado, pero esa aceleración sea constante. Como dije, esto ha sido un repaso del movimiento horizontal, pero va a servir bastante para definir cuáles son las ecuaciones del movimiento vertical, el cual es en cualquiera de estos dos sentidos. Aquí vamos a evaluar lanzamientos y caída libre.
Ya veremos que este movimiento es mucho más sencillo. Imaginemos que alguien deja caer una pelota desde la cima de un edificio. ¿Qué ocurre con esa pelota? En la medida que va avanzando hacia el suelo, va tomando mayor velocidad, porque lleva una aceleración. Pero esa aceleración en el movimiento vertical es conocida y es la gravedad. Entonces, la aceleración en movimientos verticales siempre va a ser la gravedad. Ya por esta razón comienza a ser mucho más fácil, porque en el movimiento horizontal teníamos que calcular la aceleración. En cambio, en el movimiento vertical siempre la conocemos, y es el valor de la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué ocurre si en vez de dejar caer la pelota, la lanzamos hacia arriba con una velocidad inicial? Va a llegar un punto en el cual la pelota ya no pueda seguir subiendo. Ella va frenando. Y durante este trayecto desaceleró. Pero esa desaceleración que tratábamos en el movimiento horizontal con un signo negativo, también la conocemos en el movimiento vertical. Y esa desaceleración es la misma gravedad. Es decir, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la aceleración, que en el movimiento horizontal a veces se conocía y a veces no, en el movimiento vertical siempre se conoce y es igual a la gravedad, tanto para movimiento acelerado como para movimiento de frenado. Acá en el movimiento horizontal utilizábamos un signo positivo en las ecuaciones cuando era el movimiento acelerado y un signo negativo cuando era retardado. Y lo mismo va a ocurrir en el movimiento vertical. Pero en el movimiento vertical, el movimiento acelerado está dado por una caída libre. Cuando se suelta un objeto, va tomando una velocidad mayor por medio de esta aceleración de gravedad. Y cuando se lanza hacia arriba un objeto, va frenando. Entonces, este es el caso del movimiento retardado. El objeto lleva una velocidad inicial y poco a poco, por efecto de la gravedad, de la aceleración de la gravedad, va disminuyendo su velocidad hasta que llega a cero antes de regresarse. Entonces vamos a establecer las ecuaciones para el movimiento vertical. Si ya conocíamos las de movimiento horizontal, es muy sencillo porque son muy similares. La rapidez final va a ser igual a la rapidez inicial más o menos la aceleración, que en este caso sería la gravedad, por el tiempo. La rapidez final al cuadrado va a ser igual a la rapidez inicial al cuadrado. Veamos que es idéntica, más o menos 2 veces la gravedad por la distancia. Esta distancia generalmente está expresada en alturas. Podríamos colocar aquí altura, h, pero vamos a dejarlo como una distancia recorrida. Y esta distancia recorrida, que también se puede llamar altura, va a ser la rapidez inicial por el tiempo más o menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y estas son las ecuaciones. Prácticamente no es necesario memorizarlas porque ya las conocíamos del movimiento horizontal. Son muy parecidas. De hecho, en movimiento vertical es muy difícil que algo suba o baje a velocidad constante. Así que la versión de velocidad constante normalmente no se usa, a menos de que se establezca, en un caso muy extraño, que algún objeto sube o baja con velocidad constante.
en cuyo caso emplearíamos esta misma ecuación. Rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Pero eso en general no ocurre. Así que estas que están por acá son las ecuaciones que vamos a emplear para el movimiento vertical.